Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación en este jueves 18 de enero de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. Personas juzgadoras deben emitir sus sentencias con total independencia y vigilar el cumplimiento de la Constitución, afirmó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. El plazo de prescripción del pago de una indemnización de seguro corre a partir de que el beneficiario se enteró del siniestro, determinó la primera sala. Publican sentencia de la Corte que determina que los congresos locales no tienen facultades para modificar el catálogo de sanciones administrativas. Y en estos momentos vamos al edificio sede de la Suprema Corte, donde rindieron protesta jueces, magistradas y magistrados en sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí está mi compañero Mario López Peña. Adelante con tu reporte, Mario, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, tomó protesta a 68 personas impartidoras de justicia a nivel federal. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada y magistrado de circuito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena les hizo un llamado a las nuevas magistradas, magistrados y jueces federales a contribuir a la autoridad moral del Poder Judicial Federal con resoluciones razonadas, fundadas y argumentadas. Escuchemos al ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Un bien público que trasciende a sus integrantes. Si las personas confían en los tribunales, no tendrán incentivos para optar por otros medios no institucionales para cuestionar o combatir incluso las decisiones de otros poderes. Su labor no será fácil. Como señalaba, deberán resolver no solo casos complejos entre particulares, sino también tensiones políticas entre poderes. Es decir, deberán fungir como el poder contramayoritario que en ocasiones es el Poder Judicial, y que no está destinado a dar gusto a las mayorías o al poder en turno, sino a la Constitución. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que en el diálogo del Poder Judicial Federal con otros poderes del Estado debe privilegiarse la protección de derechos fundamentales. Se debe participar en un diálogo democrático defendiendo siempre el contenido, alcance de los derechos humanos como límites claros y totalmente indisponibles a los otros poderes. El consejero Alejandro Sergio González Bernabé les recordó el contexto desafiante para la impartición de justicia. ¿Qué tribunales y juzgados federales quieren ustedes construir? ¿Órganos judiciales frágiles, objeto de intervenciones o independientes y autónomos? ¿Órganos judiciales que desatiendan las expectativas de justicia de la comunidad o que respondan oportunamente al clamor ciudadano? ¿Órganos judiciales volátiles o que ofrezcan seguridad jurídica? Es el reporte de lo que sucedió en esta sesión solemne. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y bueno, ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en el foro Estudios Perspectivas 2024, análisis del entorno legislativo, político, económico y jurídico, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? Los saludos desde la Hacienda Los Morales, aquí en la zona de Polanco, donde la Asociación Nacional de Abogados de Empresa lleva a cabo su foro Perspectivas 2024. En la primera mesa sobre perspectiva judicial participaron la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, así como el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hablaron de los retos de la judicatura en este año complejo. En este evento también analizaron las perspectivas en materia electoral, legislativas y económicas. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Los detalles, por supuesto, en el noticiario nocturno. En otras noticias, la primera sala de la Corte determinó que el artículo 82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro es constitucional y respetuoso del principio de seguridad jurídica. Disposición que establece que el plazo de prescripción del pago de una indemnización corre a partir de que las personas beneficiarias se enteran de que ocurrió un siniestro y de que hay un derecho constituido a su favor. Estimar lo contrario, precisó la sala, es decir, que el derecho a reclamar la indemnización se extingue por el paso del tiempo, a pesar de que nunca se volvió exigible porque su titular nunca se enteró de él, sí violaría el principio de seguridad jurídica. Indicó que la norma protege de manera equilibrada el derecho de acceso a la justicia de los beneficiarios y de seguridad jurídica de las aseguradoras. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 127-2021 y acumulada, en la que determinó que las entidades federativas carecen de competencia para establecer un catálogo de faltas graves diferentes al previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues el artículo 73 constitucional, fracción 29, reserva esta facultad al Congreso de la Unión. Por este motivo, invalidó distintas porciones de los artículos 15 y 16 de la Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres de Baja California Sur, que preveía que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos del Estado, en el sentido de recibir capacitación para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, podría constituir una falta administrativa grave que tendría como consecuencia la suspensión temporal sin goce de sueldo. Y en otros temas, al resolver el fondo de un asunto que involucra a personas con discapacidad, las autoridades judiciales tienen la obligación de partir de la premisa de que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ajena a cuestiones paternalistas, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Es indispensable, señaló, aplicar el marco jurídico de los derechos de este sector de la población, en especial la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Además, se deben analizar los hechos y las pruebas desde una perspectiva interseccional, es decir, si las condiciones o características de una persona generan un tipo único de discriminación, así como desde una perspectiva del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, para abandonar cualquier estereotipo o estigma. Y en su sección para redes sociales, Sentencia en un Minuto, el Consejo de la Judicatura Federal destacó la determinación de un tribunal colegiado de apelación en favor de una mujer privada de la libertad en Morelos para que ella y su hijo, que también reside en el penal, reciban atención ginecológica y pediátrica respectivamente. La decisión del tribunal se sustentó en la Constitución, en leyes internacionales y en las reglas de Bangkok, el primer instrumento jurídico en el mundo que visibiliza a las y los hijos de las personas en prisión. El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias y a las del sector salud que echaran a andar un programa de atención ginecológica y pediátrica, no solo para la quejosa, sino para todas las internas y sus hijos. Y en otras noticias, el equipo directivo del Instituto Federal de la Defensoría Pública visitó la delegación Tlaxcala, donde se llevó a cabo una mesa redonda sobre la función de la Defensoría Pública dentro del Poder Judicial. Su directora, la magistrada Taisia Cruz Parcero, señaló que las personas asesoras y defensoras están obligadas a acompañar de manera cercana y humana a los usuarios, sobre todo considerando que sus servicios están dirigidos a personas en mayor condición de desventaja. En esa misma sede se inauguró la biblioteca de la delegación y se sostuvieron reuniones de trabajo con el personal. Hacemos una pausa y continuamos con más información. Al regresar,
Juez de distrito ordena que no se destruyan, oculten o modifiquen archivos del ejército sobre la guerra sucia. Continuamos con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó 4 acuerdos de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que desechó las quejas en contra de Xóchitl Gálvez por la presunta realización de actos anticipados de campaña por diversas publicaciones difundidas en redes sociales y por un acto celebrado en una universidad. La Sala explicó que la autoridad responsable no desechó las quejas por consideraciones de fondo, sino porque los quejosos no aportaron elementos indiciarios que justificaran el inicio de la investigación, pues de los medios de prueba aportados no era posible advertir de forma preliminar una infracción en la materia electoral. Además de que no se aportaron indicios suficientes respecto de la ilicitud de lo denunciado y se destacó la naturaleza universitaria del evento señalado, con lo que se descarta la posibilidad de que tanto su organización como su desarrollo hubieran tenido una connotación partidista o proselitista. En otro asunto, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral confirmó 3 sentencias del Tribunal Electoral de Oaxaca en las que se acreditó la existencia de obstrucción del cargo y violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de funcionarias de los ayuntamientos de Matías Romero, Santa Ana Cuauhtémoc y Santa María Tecomavaca. En los 3 casos, los responsables fueron los titulares de la presidencia municipal en aquellas localidades, quienes omitieron convocar a las denunciantes a sesiones de cabildo, asignarles los materiales necesarios para el desempeño de sus funciones y el pago de dietas. De un análisis con perspectiva de género, así como contextual e integral de esos hechos y conductas, se estima que, como lo resolvió el tribunal local, sí se actualiza la violencia política de género reclamada, dado que el hecho de que se le impidiera ejercer las atribuciones hacendarias y de representación que del bando municipal le confiere, sí tuvo un impacto diferenciado y afectación desproporcionada. Y el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la capital del país concedió la suspensión definitiva para que las autoridades se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la llamada Guerra Sucia. Documentos que están relacionados con la investigación que realiza el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el periodo 1965-1990. De acuerdo con el Centro PRO, que acompañó a Alicia de los Ríos Merino en la interposición de la demanda de amparo, en la sentencia, el Juzgado de Distrito reconoce que familiares de personas desaparecidas, como en el caso de Alicia, tienen derecho a reclamar la negativa de la Sedena a entregar los archivos y a oponerse a su manipulación o destrucción, pues son documentos esenciales para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y obtener elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas. La madre de Alicia fue desaparecida en enero de 1978 por la llamada Brigada Blanca. Inició la integración del Plan Rector para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial de Nayarit. El 70% de los asuntos en juzgados de primera instancia son de estas materias. El Poder Judicial de Chiapas pone a disposición los servicios de su Defensoría Pública, que tiene como fin garantizar el acceso real y equitativo a una defensa justa, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a la población más desprotegida. Este viernes reinician las jornadas de atención ciudadana del Poder Judicial de Puebla en el municipio de Tepango de Rodríguez para ofrecer asesoría jurídica sin costo sobre trámites de rectificación de actas, casos de divorcio, pensión alimenticia, entre otros. El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas realizó la rotación de 26 juezas y jueces de diferentes distritos judiciales para propiciar el ejercicio de la carrera judicial entre servidores públicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y
Y permítame informarle que la Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria para participar en el ciclo de conferencias Paradojas del Derecho Procesal entre el ser y el deber ser, que será impartido por el doctor Jordi Nieva Feol, catedrático de la Universidad de Barcelona. Abordará el proceso judicial desde una perspectiva multidisciplinaria, así como la carga de la prueba y el estándar de prueba en la justicia. Se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de enero en la sede alterna de la Suprema Corte. Puede consultar su acceso de manera presencial o bien seguirlo en línea a través del sitio de la Escuela Judicial. Y en otros temas, el paquete económico 2024 refleja la continuidad del enfoque gubernamental sobre el fortalecimiento de ingresos mediante la lucha contra la evasión fiscal sin recurrir a nuevos impuestos, coincidieron magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En conferencia, señalaron que el presupuesto para este año prioriza la eficiencia en el gasto público bajo criterios de austeridad y combate a la corrupción, a la vez que fomenta una gestión de la política de endeudamiento para mantener en niveles estables el Producto Interno Bruto. No hay aumento de impuestos, no hay y no ha habido en esta administración un aumento importante en las tasas y demás. Sin embargo, la recaudación está por lo más alto. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Le deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.